Imaginen la escena. Es 1931 y un rey abandona su país en mitad de la noche. Casi de la nada nace una república. Todo pasa en apenas unos días. Hoy vamos a ver cómo una de las monarquías más antiguas de Europa pudo desmoronarse de una forma tan rápida. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se pasa de una aparente estabilidad, de un sistema que lleva décadas funcionando, a un colapso total en menos de 30 años? Vamos a intentar encontrar las grietas en los cimientos de esa monarquía. Bueno, pues todo empieza aquí, en 1902. A simple vista, el sistema político de la Restauración parecía una máquina perfectamente engrasada que garantizaba la paz. Pero claro, esa calma era solo una fachada. Por debajo, las tensiones ya estaban a punto de reventar. Para entender el colapso, lo primero que tenemos que hacer es mirar las tripas de ese sistema. Vamos a analizar las primeras fallas estructurales, esas grietas que empezaron a debilitarlo todo desde dentro. A ver, el punto de partida es el famoso desastre del 98. La pérdida de Cuba, de Filipinas, fue un trauma para todo el país. Y de esa humillación nacional nació una idea con muchísima fuerza: el regeneracionismo. La sensación de que España estaba enferma y necesitaba un cirujano de hierro que viniera a cortar por lo sano con la corrupción y a modernizarlo todo. Hay que quedarse con esa idea, la del cirujano de hierro, porque va a ser clave. Y aquí tenemos el gran problema: el choque frontal entre dos mundos. Por un lado, el sistema oficial, el turnismo, que era un pacto artificial entre dos partidos para repartirse el poder. Y por otro, una España real que estaba en plena ebullición, con nacionalistas, republicanos, un movimiento obrero cada vez más fuerte. Todas estas nuevas fuerzas ya no cabían en ese corsé. Vamos, que era una olla a presión y la tapa estaba a punto de saltar por los aires. Y por si un sistema político que hacía aguas no fuera suficiente, pues llega lo que se conoce como la tormenta perfecta. No fue un solo problema, no, fue una auténtica avalancha de crisis que golpearon España todas a la vez. Es que es una locura, piénsenlo. Huelgas y pistoleros en las ciudades, campesinos que se rebelan en el sur, una economía en crisis después de la Primera Guerra Mundial, nacionalismos que desafían la unidad del Estado. Y para rematar, la guinda del pastel: una guerra colonial horrible y sangrienta en Marruecos. La presión era sencillamente insoportable. 12.000. Dejemos que la cifra respire un poco. 12.000. Esa es la cantidad de soldados españoles que murieron en el desastre de Annual, en Marruecos, en 1921. Aquello no fue solo una derrota militar, fue una humillación nacional que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Porque Annual no solo fue una tragedia humana, fue un escándalo político mayúsculo. La investigación que se abrió, el famoso Expediente Picasso, empezó a apuntar muy alto, a la cúpula militar y, según se rumoreaba por todas partes, incluso al mismísimo rey. El pánico a que se destapara todo preparó el terreno para una solución desesperada. ¿Y esa solución desesperada cuál fue? Pues un golpe de Estado. Con el Parlamento completamente bloqueado y el escándalo a punto de estallar, el ejército decidió dar un paso al frente y tomar el control por la fuerza. Con estas palabras se presentaba el general Miguel Primo de Rivera. ¿Recuerdan lo del cirujano de hierro que pedían los regeneracionistas? Pues bien, él se presentó exactamente así, como el hombre providencial que venía a limpiar la política, a acabar con la corrupción y sobre todo a restaurar el orden. Un mensaje que en ese momento caló en ciertos sectores de la sociedad. Pero vamos a ver quién apoyó realmente este golpe. Porque no fue un levantamiento popular, ni mucho menos. Fue una alianza de élites con intereses muy concretos. El rey, que se quitaba de encima el problema de Annual, gran parte del ejército, la alta burguesía industrial y financiera, en fin, todos los que preferían un dictador a la inestabilidad, o peor aún, a que se supiera la verdad. Bueno, pues una vez en el poder, ¿qué hace Primo de Rivera? Lo primero, adiós Constitución, adiós Parlamento. Se empieza a gobernar por decreto. Vamos a ver un poco cómo fue esa etapa. Para entender la dictadura hay que verla en dos actos, por así decirlo. La primera parte, el directorio militar, fue de mano dura, imponer el orden público y sobre todo ganar la guerra de Marruecos como fuera. Y luego una segunda parte, el directorio civil, que fue un intento de hacer que el régimen durase, de crear un Estado nuevo a su medida. Y la verdad es que hay que reconocer que al principio las cosas parecieron funcionar. Consiguió su gran éxito militar con el desembarco de Alcucemas en 1925, que puso fin a la sangría de Marruecos. Eso y la paz que impuso en las calles le dieron una popularidad y una legitimidad enormes al principio.
A nivel económico, el modelo estaba muy inspirado en la Italia fascista de Mussolini, o sea, una intervención masiva del Estado en todo. Grandes obras públicas, creación de monopolios como Camsa. ¿Se modernizaron infraestructuras? Sí, pero todo esto tenía un coste oculto y gigantesco. Pues aquí está el precio. Miren el gráfico. La deuda del Estado se multiplicó por 7 en solo 5 años. Una auténtica barbaridad. Era un gigante con pies de barro, un castillo de naipes económico. Y claro, cuando llegó la crisis mundial del 29, todo se vino abajo estrepitosamente. Y aquí pasa algo muy curioso. Con el tiempo, la dictadura consiguió algo que parecía imposible: poner a casi todo el mundo de acuerdo, pero en su contra. Los viejos políticos, por supuesto. Intelectuales como Unamuno. Los republicanos, los estudiantes, los obreros e incluso una parte del propio ejército, que estaba descontenta. Al final, se quedó completamente solo. Así que tenemos una dictadura que se desmorona, sin apoyos, y todas las miradas se giran hacia la persona que, en última instancia, lo había permitido todo: el rey Alfonso XIII. La patata caliente volvía a su tejado. El rey fuerza la dimisión del dictador e intenta una especie de transición suave, lo que se llamó la dicta blanda. Pero es que ya era tarde, demasiado tarde. Para entonces toda la oposición, desde republicanos hasta socialistas y nacionalistas, ya se había unido en el Pacto de San Sebastián con un único objetivo: acabar con la monarquía. El rey estaba completamente solo. Y en esa situación se llega a una solución que parece menor: convocar unas simples elecciones municipales. Pero ojo, que de simples no tenían nada. Todo el mundo, monárquicos y republicanos, entendió que aquello no iba de alcaldes. Aquello era un plebiscito: monarquía sí o monarquía no. Y los resultados, bueno, a primera vista fueron confusos. En número de concejales ganaron los monárquicos, sobre todo en las zonas rurales donde el viejo caciquismo todavía funcionaba. Pero en las grandes ciudades, en la capital, en los centros de poder, la victoria de la coalición republicana fue arrolladora. Y el mensaje, aunque no lo dieran los números totales, era cristalino. Y la cosa se precipitó. Apenas 2 días después, con la gente celebrándolo en las calles de las principales ciudades, se proclamó la Segunda República. Esa misma noche, el rey Alfonso XIII, entendiendo que ya no tenía ningún apoyo, abandonó el país para evitar, según dijo, un derramamiento de sangre. Pero claro, la marcha de un rey no soluciona por arte de magia los problemas de un país. Fue el fin de un capítulo, sí, pero el comienzo de otro. La nueva república heredó una España fracturada, con las mismas divisiones y los mismos odios que habían hecho caer a la monarquía. Y la gran pregunta que quedó flotando en el aire en 1931 es si sobre esas ruinas, sobre esos escombros, se podría construir por fin un futuro en paz.